Hoy vamos a ver un grupo de fármacos denominados analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos. Estos medicamentos son los más utilizados en la práctica diaria, por eso debemos conocer a fondo sus características para poder utilizarlos de forma correcta. Dentro de la farmacología existen dos grandes grupos que son los antiinflamatorios esteroideos o glucocorticoides y los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios no esteroideos. Los llamamos con las siglas AINES. La diferencia entre ambos grupos es muy importante desde el punto de vista odontológico porque las drogas tipo AINES van a ser utilizadas como analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios para el dolor leve a moderado. Y si nosotros tenemos que encuadrar este tipo de dolor, decimos que son para dolores osteomioarticulares. Entonces, hacemos la diferencia con los glucocorticoides, que son drogas antiinflamatorias puras. Son llamadas antiinflamatorias potentes. Ellas, por su mecanismo de acción, generan este efecto farmacológico y como efecto secundario vamos a tener la acción analgésica. Estas drogas tipo AINE forman un grupo de fármacos de muchos componentes con estructuras diferentes, pero que buscan el mismo efecto terapéutico y son una de las más vendidas del mundo. Dentro de la escalera que presentó la OMS muchos años atrás, la presento para saber cómo ir tratando el dolor de acuerdo a su intensidad. Por eso tenemos un escalón 1 con un dolor leve, donde vamos a usar cualquiera de las drogas tipo AINE y si podemos nos ayudamos con un coadyuvante. Escalón 2, un dolor un poco más intenso. Usamos los opioides débiles más las drogas tipo AINE y en algún momento podemos ayudarnos con estas adyuvantes. Los opioides débiles, recuerden que son todos los opioides o las drogas tipo morfina que son de origen sintético porque tienen poca adicción, su potencia es menor que la morfina, pero genera buena analgesia. Si el dolor sigue aumentando, vamos a usar los opioides más potentes, unidos o no a un AINE, unidos o no a un adyuvante. Y si esto sigue avanzando, para ir al no dolor, podemos utilizar procedimientos invasivos, opioides potentes, AINE y algún adyuvante. ¿Sí? ¿Qué son estas drogas tipo AINE? Son uno de los analgésicos más prescriptos del mundo que actúan al inhibir la enzima COX, reducir las prostaglandinas, por lo tanto no hay interferencias a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Este mecanismo de acción es muy importante porque van a interactuar con la ciclooxigenasa para hacerla inhibir y dejar de producir sus efectos de forma reversible. Cuando hablamos de que hay una lesión o una irritante, decimos que la célula libera toda la cascada del ácido araquidónico. Entonces estas drogas AINE van a inhibir o a la COX-1 o a la COX-2. ¿Sí?
La COX-1 es una enzima constitutiva que está en el tubo digestivo, en los riñones y en las plaquetas. Por lo tanto, si yo estoy inhibiendo esta enzima, estoy inhibiendo la producción de prostaglandina a nivel de la mucosa gástrica y puedo tener efectos adversos como el daño de la mucosa gástrica. A veces preguntan si se lo damos por otra vía de administración. Por cualquier vía de administración, como es su mecanismo de acción, al inhibir la COX-1 estamos produciendo estos efectos adversos en los pacientes. Si yo inhibo la COX-2, que es una enzima inducible, voy a estar inducible. ¿Por qué? Porque aparece solo en el tejido dañado. Si yo la inhibo solo las prostaglandinas del tejido dañado y por lo tanto voy a tener inhibición del dolor, de la fiebre, de la vasodilatación, pero sin los efectos adversos a nivel de la mucosa gástrica. ¿Sí? Esa inhibición de la enzima puede ser irreversible, como es en el caso de la aspirina. Porque es importante recordarlo, porque si el paciente viene consumiendo aspirina, yo tengo que suspender dosis y esperar de 7 a 11 días que el sistema se restablezca para no producir una hemorragia en el paciente. No es el caso del ibuprofeno o del paracetamol, que estamos hablando de uniones reversibles. Entonces, con 48 horas de suspensión de la dosis, voy a conseguir que el sistema se restablezca por completo. Entonces es muy importante conocer esto de la ciclooxigenasa, porque yo voy a tener drogas que inhiben a la COX-1 y drogas que inhiben a la COX-2. Entonces yo puedo elegir, de acuerdo al tipo de paciente o las patologías preexistentes que tenga ese paciente, puedo elegir o un tipo de fármaco que vaya a inhibir a la COX-1 o que vaya a inhibir a la COX-2. Entonces, recordar esto, que esta enzima desempeña un papel importante en la síntesis de las prostaglandinas, a nivel de la protección gastroenteral, a nivel de la homeostasis vascular y de la hemodinamia renal y por supuesto la función plaquetaria. A diferencia de eso tenemos la COX-2, que normalmente está presente en las células, pero solo va a aparecer cuando tengo esa lesión o cuando aparecen agentes, estas células proinflamatorias, ¿no es cierto? Por eso es inducible, se induce frente a una lesión, ¿sí? Entonces, recordar también cuál es la farmacocinética general de estas drogas, que se absorben muy bien por vía oral, que se unen a proteínas de alta afinidad como son las albúminas, proteínas más abundantes del plasma, y con una excreción fundamentalmente a nivel biliar. Renal y biliar. Entonces, en esta farmacocinética, recordar que si el paciente está con vómitos o está inconsciente, podemos usar la vía rectal. Siempre la absorción gastrointestinal es rápida, pero tener en cuenta estos datos. Las concentraciones máximas en sangre se logran entre las 2 y las 4 horas. ¿Por qué es importante desde el punto de vista clínico? Porque si yo voy a hacer una cirugía, puedo administrarle a mi paciente un antiinflamatorio analgésico de 2 a 4 horas antes, y cuando llegue al acto quirúrgico voy a tener buenas concentraciones del medicamento para hacer mi cirugía y aprovechar así analgesia, ¿no?
se une a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado, tener en cuenta el estado del hígado del paciente y su excreción es renal, también tener en cuenta cómo está ese riñón en mi paciente porque el 70% va a ser eliminado por orina.